Muy buenas, piratas. Vamos a ver en este vídeo el epígrafe 1.3 del libro de Marsden de cálculo vectorial. Vale. Este es el libro que tengo en mi asignatura de funciones de varias variables. Y vamos a ver el epígrafe 1.3 que habla de matrices, determinantes y el producto vectorial. Bueno, vamos a verlo muy por encima porque, bueno, al final este epígrafe pues tiene contenidos correspondientes a cosas que ya se han visto en bachillerato. Entonces, bueno, nos presentan las matrices como arreglos bidimensionales de elementos que están ordenados en filas y en columnas. Aquí tendríamos una matriz, los elementos que A11, A12, A21 y A22 son los elementos de la matriz y están ordenados en dos filas y dos columnas. Por tanto, decimos que esta matriz tiene dimensión 2 por 2, dos filas por dos columnas. Aquí nos vienen algunos ejemplos. Y también ya nos hablan del determinante de esta matriz. Todas las matrices cuadradas pues tienen un determinante y el determinante de una matriz va a ser un escalar. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente el de la matriz de orden 2, pues simplemente multiplicamos diagonal A11 por A22 y a esto le restamos la multiplicación de la otra diagonal A12 por A21. Aquí lo tendríamos, ¿no? Y aquí nos dan algunos ejemplos. Voy a pasar muy por encima de esto porque son cosas que ya se han visto, ¿no? Entonces, ahora nos dan otro ejemplo. Ahora tenemos una matriz de 3 por 3, porque, bueno, pues esta de aquí, ¿vale? Tiene tres filas y tres columnas, entonces tiene dimensión 3 por 3. Y ahora nos presentan el determinante de esta matriz, también el determinante de cualquier matriz cuadrada, pues es un escalar. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues aquí lo que hacen es el desarrollo a través de la primera fila, A1, 1. Multiplicamos el primer elemento de la primera fila, A1, 1, por el menor, por el determinante del menor que se obtiene al eliminar la primera fila, la primera columna. Entonces tendríamos A22, A23, A32 y A33, ¿no? Tendríamos esto de aquí. Voy a coger el boli este. Vamos a ver si me deja. No, no me deja. Vale. ¿Por qué no? Vale. Entonces tendríamos este de aquí por este de aquí. Sería el primer sumando que vamos a poner. Después tendríamos, desarrollando por la primera fila, tendríamos este de aquí por el determinante que se obtiene al eliminar la primera fila y la segunda columna, es decir, eliminar la fila donde se encuentra este elemento y la columna donde se encuentra este elemento. Entonces tendríamos el determinante compuesto por estas dos columnas. Y a esto restamos, ¿vale? Hay que sumar, restar, sumar, restar. Para saber si tenemos que sumar o restar, lo único que tenemos que hacer, lo único que nos tenemos que fijar es, bueno, son cosas que ya se sabe, ¿no? Es sumar los subíndices. Si es impar, 1 más 2 es impar, entonces ponemos menos. Y si es par, 1 más 1 es par, entonces este va en positivo, ¿no? Vale, entonces, bueno, son cosas muy básicas. Y después ya por último cogemos el último elemento, tachamos la primera fila y la tercera columna, es decir, la fila y columna donde se encuentra ese elemento y multiplicamos por el determinante que nos ha quedado debajo y tendríamos más A13 por el determinante correspondiente, ¿no? Y este va en positivo porque 1 más 3 es 4. Entonces, bueno, este es el desarrollo de este determinante por la primera fila. Este es el método de Laplace. No, Laplace no, Lagrange, ¿no? Es el desarrollo del determinante a través de la fórmula de Lagrange, creo que es así. Bueno, entonces nada, nos explican aquí un poco cuál es el procedimiento a seguir y aquí nos viene un ejemplo del cálculo de este determinante. Este es la matriz de identidad, el determinante de la matriz de identidad, que siempre da 1, y aquí tenemos otro determinante. Bueno, ahora nos hablan un poco de las propiedades de los determinantes, además las van demostrando. Entonces nos dicen que, así que la primera propiedad que nos dicen es que si cambiamos una fila por una columna, perdón, cambiamos una fila por otra fila, es decir, permutamos dos filas, entonces obtenemos el mismo determinante pero con valor negativo, ¿veis? Aquí tenemos negativo, aquí tendríamos la segunda fila y aquí la primera fila. Han permutado la fila, han cambiado una fila por otra fila. Entonces el valor del determinante no cambia, lo único que cambia es, bueno, cambia, pero lo que cambia es el signo, ¿vale? Pero el valor absoluto del determinante sería el mismo.
Aquí lo mismo, pero con las columnas. Del mismo modo, si permutamos dos columnas, pues el determinante cambia de signo. Vale, pues nada, vamos a seguir. Aquí nos hablan de otra propiedad. Si tenemos una fila o una columna que está multiplicada por un escalar alfa, pues lo que podemos hacer es sacar el escalar alfa fuera, ¿vale? Y multiplicar alfa por el determinante que nos quedaría sin el escalar alfa, multiplicando la fila o columna correspondiente, ¿no? Es como si sacáramos factor común. Entonces, bueno, si tuviéramos alfa veces una matriz y tengo alfa veces una matriz y calculo su determinante, pues esto sería como alfa elevado al orden de la matriz. Digamos que n por n es el orden de la matriz, es decir, esta matriz tiene n filas y n columnas. Entonces tendríamos que este determinante sería alfa elevado a n por el determinante de A, por la propiedad que acabamos de ver. Entonces, bueno, aquí nos demuestran un poco las cosas, estas propiedades. Aquí otra propiedad es que si a una fila le sumamos otra fila, pues no cambia el valor del determinante. Y lo mismo, si a una columna le sumamos otra columna, pues no cambiaría el valor del determinante. Vale. Incluso si a una fila le sumamos alfa veces otra fila, pues tampoco cambia el determinante. Eso no lo comentan aquí, pero bueno, es obvio, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de aquí, a la fila 2, a la columna 2, le hemos sumado la columna 1 y el determinante sigue siendo el mismo, ¿vale? Y si ahora le vuelvo a sumar otra vez la columna 1, pues el determinante va a seguir siendo el mismo y así por inducción se demuestra que si a una fila o columna le sumamos otra, pues el valor del determinante no cambia. Por cierto, si a una fila le sumamos la misma fila, entonces sí cambiaría, ¿vale? Es si sumamos a una fila con otra fila distinta o una columna con otra columna distinta, ¿vale? Y aquí nos presentan la misma propiedad, pero con un determinante de orden 3. Inclusive hay más propiedades, pero bueno, estas son las que nos presentan aquí. Aquí nos viene un pequeño ejemplo, nos dice, supongamos que un vector A es igual a alfa veces B más beta veces C, donde B y C son otros vectores. Pues hay que demostrar que entonces el determinante, compuesto por las componentes de los vectores, ¿vale? Pues es igual a 0. Y eso se debe a que una de las filas de este determinante pues es combinación lineal de las otras dos filas. Entonces, este tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, esto nos lo demuestran aquí. Son cosas básicas. Aquí nos ponen lo de los signos que os mencionaba antes, para saber cuándo es negativo, positivo o negativo. Bueno, pues tenemos esta tablita de signos. Bueno, son cosas que ya sabemos. No me quiero entretener mucho en esto porque después quiero hacer un ejemplo, hacer un pequeño ejercicio, así que aquí nos viene una pequeña nota histórica donde nos habla del nacimiento de los determinantes en la historia de las matemáticas y ya de paso nos presentan la regla de Cramer para solucionar sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, esto está todo muy bien. Y ahora ya entramos en lo interesante, ¿no? El producto vectorial, se va a ver la interpretación geométrica del producto vectorial y, bueno, algunas propiedades del producto vectorial. Entonces nos dicen la definición, el producto vectorial, supongamos que A es el vector con componentes A1, A2, A3 y B es el vector con componentes B1, B2 y B3. Entonces el producto vectorial de A por B pues se calcula con este determinante de aquí. Entonces cogemos en la primera fila y ponemos los vectores I, J, K, los vectores de la base canónica. Y después las otras dos filas restantes van a estar compuestas por los componentes de A, primero la segunda fila, los componentes de A, y la tercera fila, los componentes de B. Se calcula este determinante y esto va a ser igual a un vector, ¿vale? Y va a ser igual a un vector que es ortogonal a A y también es ortogonal a B. Y para saber el sentido que va a tener este vector, ya sabemos la dirección, es ortogonal a A y a B. Entonces ya con eso ya tenemos la dirección del vector y el sentido pues se hallaría a través de la regla de la mano derecha. Entonces, bueno, todo esto está explicado aquí. Entonces, nada, aquí nos dan un ejemplo. Fijaros, se va a multiplicar el vector 3 menos 1, 1 vectorialmente con el vector 1, 2, menos 1. Entonces se ponen los vectores de la base canónica
arriba, en la primera fila, y después en la segunda fila las componentes del vector que se está multiplicando por la izquierda, y en la tercera fila las componentes del vector que se está multiplicando por la derecha. Entonces se hace esta matriz, se calcula, y esto sería I por el determinante -1, 1, 2, -1, después menos J por el determinante 3, 1, 1, -1, y después K sería más K por el determinante -1, 2, 1, -1. Y eso nos sale el vector -1, 4, 7. Ahora nos presentan algunas propiedades. Esta es la propiedad, la 1 es la propiedad anticonmutativa. Es anticonmutativa porque si conmutamos, pues tenemos el mismo vector, pero con sentido contrario. Fijaros que si aquí permutamos, multiplicamos por la derecha el vector 3 menos 1, 1, y multiplicamos por la izquierda el vector 1, 2, menos 1, entonces tendríamos este mismo determinante, pero habríamos permutado la segunda fila con la tercera fila, y como al permutar filas el determinante cambia de signo, pues tenemos esta propiedad anticonmutativa. Tenemos aquí ahora la propiedad, creo que llaman homogénea, o sí, homogénea, que es, bueno, sería como el producto vectorial de un vector por la suma de otros dos vectores. Entonces, nada, simplemente tendríamos que esto sería A por el vector B veces B, vectorialmente, más A multiplicado vectorialmente por el vector lambda veces C. Y después beta y lambda pueden salir fuera, ¿no?, del producto. Entonces, bueno, esto son propiedades básicas. Aquí nos comentan que el vector I por I es igual a 0, vectorialmente el vector J, producto vectorial con J, es igual a 0, al vector nulo, y el vector K por K también es igual al vector nulo. Aquí también nos comentan que el vector I por J es igual al vector K, el vector J vectorialmente por K sería el vector I de la base canónica, y el vector de la base canónica K por el vector I es igual al vector J. Y aquí nos dan una pequeña regla, ¿vale? Un pequeño dibujito que nos ayuda a memorizar esto de forma instantánea, ¿vale? En el sentido de las agujas del reloj, ponemos los vectores en orden, primero el I, después el J y después el K, en el orden que usualmente vienen dados en las componentes del vector. Y nada, I por J es igual a K, J por K es igual a I, y K por I es igual a J. Es exactamente lo que tenemos aquí arriba. Ahora nos hablan del producto mixto. Dicen, antes de dar la interpretación geométrica del producto vectorial, se introduce el producto mixto. El producto mixto mezcla el producto vectorial con el producto escalar. Entonces, fijaros, A vectorialmente por B, pues es un vector, y después se puede multiplicar escalarmente por el vector C. Entonces, como el producto escalar es un escalar, pues esto va a ser un escalar. El producto mixto va a dar lugar a un escalar. ¿Y qué se hace? Bueno, pues se multiplica vectorialmente A por B, y después el resultado se multiplica escalarmente por C, ¿vale? Aquí viene pues el desarrollo. Pero claro, si hacemos este desarrollo, nos damos cuenta de que esto de aquí, esto que tenemos en esta igualdad de aquí, no es otra cosa que el determinante de la matriz que tiene a los componentes de los vectores. Tiene en la primera fila los componentes del vector A, en la segunda fila los componentes del vector B, y en la tercera fila las componentes del vector C. Entonces, para encontrar el producto vectorial, el producto mixto, pues tendríamos este determinante. Que por cierto, no lo dicen en el libro, pero este sería como el área o el valor absoluto de este determinante, sería como el área, no, como el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores A, B y C, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahora, a ver, si C es un vector del plano generado por los vectores A y B, la tercera fila del determinante, sí, bueno, esto es lo que os acabo de explicar. En otras palabras, el vector A por B es ortogonal a cualquier vector plano generado por A y B. ¿Por qué? Porque era eso, si la tercera fila del determinante que expresa A por B escalarmente por C es una combinación lineal. Ah, claro, claro, si, a ver, si C es un vector del plano generado por A y B, la tercera fila de este determinante sería una combinación lineal de A y B, y por tanto el producto mixto sería igual a 0, ¿vale? El producto mixto sería igual a 0. En otras palabras, el vector A por B
Claro, como el producto escalar, este producto escalar es igual a 0, eso significa que el vector A por B, vectorialmente, es ortogonal al vector C. Ya lo vimos, porque vimos que el producto escalar entre dos vectores, U por V, pues esto era igual a la norma de U por la norma de V por el coseno del ángulo que forman. Y claro, si esto se hace 0, y además U y V son distintos de 0, entonces todo esto de aquí es distinto de 0, entonces lo que se hace 0 es esto. Y si esto se hace 0, entonces quiere decir que este alfa pues es pi medios radianes, ¿vale? Y por tanto tendríamos que, como alfa es el ángulo que forman U y V, tendríamos que U y V son ortogonales. Eso se apunta de esta forma, U perpendicular con V, ¿no? O ortogonal con V. Entonces, el resultado del producto escalar, pues es un vector que es ortogonal a los dos vectores que se están multiplicando. Perdón, el resultado del producto vectorial es un vector que es ortogonal a los dos vectores que se están multiplicando vectorialmente, ¿vale? Porque bueno, si tenemos que C es una combinación lineal de A y B, entonces C estaría en el plano, si este es A, este es B, C es una combinación lineal de A y B, por tanto C estaría en el plano determinado por el vector A y el vector B. C estaría determinado, sería un vector que está dentro de ese plano. Y ya hemos visto que si multiplicamos escalarmente este vector por el producto vectorial, de A y B, eso es igual a 0. Por tanto, el resultado de multiplicar A por B con un vector que es combinación lineal de ellos es igual a 0. Pero eso significa entonces que el producto vectorial es como resultado un vector que es ortogonal al plano, ¿vale? Que corta el plano con un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿no? Bueno, nada, todo esto son cosas del bachillerato que yo creo que ya se dominan. Vale. Entonces, bueno, esa es la demostración de que el producto, la interpretación geométrica, la demostración de la interpretación geométrica de que el producto vectorial pues da como resultado un vector ortogonal a los dos vectores que se están multiplicando. ¿Qué dice? Ahora, a continuación, calculemos la longitud. Van a calcular la norma. Entonces, la norma pues sería el cuadrado de estos determinantes, porque, bueno, tenemos que la primera componente de A por B es este determinante, la segunda componente es este determinante y la tercera componente es este determinante. Y por tanto, la norma sería la raíz cuadrada de esta suma de aquí. Y si elevamos al cuadrado la norma, pues nos sale esta suma, ¿no? Entonces tenemos esto. Y ahora van desarrollándolo un poco esta igualdad, la van desarrollando y llegan a este resultado de aquí. Pero claro, esto de aquí, ¿quién es? Esto es la norma del vector A, esto es la norma del vector B, entonces tenemos la norma del vector A elevado al cuadrado, perdón, esto es la norma del vector A elevado al cuadrado, esto es la norma del vector B elevado al cuadrado, y esto menos el producto escalar, esto sería el producto escalar elevado al cuadrado. Entonces ahora lo único que hacen es desarrollar este producto escalar, esto sería la norma de A al cuadrado por la norma de B al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo que forma. Y claro, ahora sacan factor común las normas, entonces nos quedaría, este paso lo han hecho en 1, lo voy a hacer aquí arriba, le quedaría la norma de A al cuadrado por la norma de B al cuadrado por 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, pero 1 menos coseno al cuadrado de alfa, esto es igual al seno al cuadrado, perdón, de teta, esto es igual al seno al cuadrado de teta. Entonces nos queda esto de aquí. Vale, entonces ya han sacado la norma del vector elevada al cuadrado y ahora haciendo raíz cuadrada les queda que la norma del vector A por B es igual a la norma del vector A por la norma del vector B por el valor absoluto del seno del ángulo teta. Entonces hay dos vectores que cumplen esto de aquí, uno que va hacia arriba, aquí nos lo ponen, ¿no? En este dibujo. Hay uno que va hacia arriba, que es ortogonal al plano que forman A y B, y otro que va hacia abajo. Entonces, ¿cómo determinamos cuál de ellos es? Bueno, pues sería este de arriba, ¿no? Porque este es el positivo, esto tiene que ser positivo. Bueno, al final lo que hay que hacer es la regla de la mano derecha, que nos la ponen aquí. Simplemente llevamos el vector A hacia el vector B, poniendo los dedos
de la mano, los dedos de la mano en consonancia con el vector A, apuntando hacia donde apunta el vector A, los dedos de la mano derecha, y ahora los movemos hacia el vector B y el pulgar apuntaría hacia arriba, ¿vale? Bueno, entonces nada. También sería la regla del sacacorchos, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí ya nos dan un pequeño resumen de este tema. Todas son cosas que se han visto. Y ahora viene el ejemplo que quería ver. Aquí encuentra el área del paralelogramo definido por los lados A y B. Bueno, para encontrar, claro, la interpretación geométrica, aquí nos dan la interpretación geométrica del producto vectorial. Tenemos que la norma del producto vectorial, pues es A por B, ¿no? Y ya sabemos que esto es la norma de A por la norma de B y esto por el seno del ángulo que forman. Entonces tenemos que A por el seno del ángulo que forman, fijaros aquí tenemos esto, A sería todo esto de aquí, perdón, no, sería B por el seno, a ver, esta longitud, claro, perdón, sería B, perdón que me he hecho un poco un lío, tenemos que B por el seno del ángulo que forman, es decir, este vector de aquí por este ángulo, pues nos da como resultado este cateto de aquí, ¿vale? Nos da como resultado ese cateto, el cateto opuesto al ángulo. Y eso sería la altura de este paralelogramo, y por tanto esto de aquí es la altura del paralelogramo. Y si ahora lo multiplicamos por la base, pues nos da el área de este paralelogramo. Entonces la interpretación geométrica del producto vectorial, pues de la norma del producto vectorial, pues sería el área del paralelogramo que forman los dos vectores que se están multiplicando vectorialmente. Encontrar aquí el área del paralelogramo definido por estos dos vectores, pues es muy simple. Los multiplicamos vectorialmente y calculamos la norma. Entonces los multiplican vectorialmente y después calculan la norma y les sale 2 raíz cuadrada de 3. Hallar un vector unitario ortogonal a los vectores i más j y j más k. Pues ¿qué habrá que hacer? Primero se calcula i más j, luego j más k, después se multiplican vectorialmente. Ese vector va a ser ortogonal a estos dos vectores y después para que sea unitario lo que hay que hacer es dividir entre la norma de ese vector. Entonces, fijaros, se multiplica vectorialmente, le sale el vector i menos j más k. Después se calcula la norma de este vector y este mismo vector se divide entre la norma y ya tienes un vector que es ortogonal a estos dos vectores y además con módulo o norma igual a 1, con longitud igual a 1. Y deducir una identidad que relacione... Mirad, este es el ejercicio que quiero hacer, ¿vale? Entonces vamos a ver, que lo tenía por aquí, a ver dónde lo tengo. A ver, esto ya lo puedo hacer más pequeño. Y es que ya no queda mucho más tema, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver, ¿por qué no se hace? Que es aquí, F11. La geometría de los determinantes. Bueno, aquí viene un poquito más. La ecuación en un plano. Pero estos ya son cosas como secundarias, ¿vale? No es lo más importante es lo de arriba. La ecuación en un plano. Bueno, esto no me lo he leído. Distancia de un punto a un plano. Bueno, pues un poco de geometría, ¿no? Y creo que ya después de esta nota histórica, en la que hablan de los cuaterniones, de Hamilton y los cuaterniones, ya vienen los ejercicios de este epígrafe. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora ya es directamente pasar a mi hoja, ¿vale? Y hablaros un poco de este ejemplo que nos pide encontrar una identidad que relacione a estos dos vectores, ¿vale? A la norma de estos dos vectores. La norma del producto vectorial y el producto escalar, ¿vale? Entonces, claro, quieren eliminar teta en una primera relación, pero no se elimina teta, o bueno, yo lo he llamado aquí alfa, ¿vale? Alfa sería el papel de teta. Pues sería simplemente dividir esta norma, ¿vale? Por este producto escalar, y entonces se nos cancelan las normas del vector u y del vector v, y nos sale seno de teta entre coseno de teta, y eso sería tangente de teta. Que bueno, yo aquí he puesto tangente de alfa, pero bueno. Y otra forma de hacerlo para eliminar ese ángulo teta, que es lo que nos están pidiendo, pues es elevar aquí al cuadrado, elevamos este producto escalar también al cuadrado, sumamos y eso sería igual. Dejarme poner esto aquí un momento. Bueno, tras elevar al cuadrado y sumar ambas expresiones, pues nos saldría
que esto es igual a la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado por el seno de teta al cuadrado más la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Se puede sacar factor común, tendríamos entonces la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, voy a ponerlo así, seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta, para que quepa. Pero claro, esto es igual a 1 y por tanto tenemos esta relación de aquí, esta bonita relación. Entonces, en el libro ya aquí lo dejan, ¿vale? Pero la verdad es que se puede seguir trabajando un poquito, porque fijaros que la relación que nos ha salido al final es como el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, tenemos que para cualesquiera dos vectores y v, tales que la norma del producto vectorial y el producto escalar sean distintos de cero, va a existir un triángulo de esta forma, A, B y C, donde A va a ser igual a la norma del vector u por v, B va a ser igual, la longitud de este cateto B va a ser igual al producto escalar u por v, bueno, sería el valor absoluto del producto escalar u por v, vamos a suponer que es positivo, ¿vale? Y C sería igual pues a esto de aquí, pero en raíz cuadrada, ¿no? C sería igual a la norma del vector u por la norma del vector v. Entonces vamos a suponer que A, B y C son vectores. Además, como tenemos que A y B son ortogonales, vamos a suponer que A está sobre el eje de las X, B está sobre el eje de las Y, ¿vale? Entonces tenemos esto, ¿vale? Y bueno, pues ahora hago un pequeño ejemplo. Fijaros, si u es igual a este vector y v es igual a este de aquí, a 0, 0, 1, entonces tendríamos que la norma del producto vectorial u por v sería igual a raíz cuadrada de 5, pues nada, simplemente se calcula el producto vectorial y después la norma. Y nos sale raíz cuadrada de 5, el producto escalar u por v es igual a 1, entonces la norma del vector b sería igual a 1. Y por tanto tendríamos que el vector c pues sería igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 6. Y eso es justamente igual a la norma de u por la norma de v, tal y como nos dice la relación que acabamos de encontrar aquí. Vale, esto está muy bien, pero claro, ahora nos preguntamos, ¿y este ángulo beta que forman C y A, quién será? Bueno, pues vamos a ver quién es este ángulo beta. Entonces, tenemos por una parte que C es igual a A más B, ¿vale? Y entonces tendríamos que A por C, multiplicamos escalarmente A por C, entonces tendríamos A por A escalarmente más A por B escalarmente, pero A por A es la norma del vector A elevado al cuadrado y A por B pues sería la norma de A por la norma de B por el coseno alfa que forman A y B. Pero claro, A y B son ortogonales, tenemos aquí, y por tanto esto se nos anula, y aquí nos quedaría la norma de A al cuadrado, ¿vale? Pero la norma de A al cuadrado, ¿quién es? La norma de A al cuadrado, pues sería esto al cuadrado, sería la norma del vector I al cuadrado por esto de aquí, ¿vale? Entonces tenemos que esto al final es la norma del producto vectorial U por V elevada al cuadrado. Y bueno, la norma del producto vectorial U por V, pues sería esto de aquí, sería la norma de U al cuadrado, perdón, por la norma de V al cuadrado, por el seno al cuadrado del ángulo que forman U y V, que es alfa. ¿Vale? Por cierto, aquí no sería alfa, aquí sería beta, ¿vale? Bueno, sería, perdón, sería aquí 90 grados, sería pi medios, porque tenemos que A y B forman pi medios, ¿vale? Radianes. Vale, entonces, esto por un lado, tenemos que A por C es esto, ¿vale? Es esto de aquí. Y por otro lado, A por escalarmente por C, pues es la norma de A, por la norma de C, por el coseno que forman A y B, que es beta. Pero la norma de A, pues ¿quién va a ser? La norma de A, pues va a ser la norma de todo esto de aquí. Entonces tendríamos norma de todo esto de aquí, pero esto de aquí al final es la norma de U por V multiplicada por la norma del vector I, que es igual a 1. Entonces al final nos sale la norma de U por V. Entonces aquí tendríamos la norma de U por V. Después tendríamos la norma de C. Y la norma de C, C
es igual a esto de aquí, ¿vale? Entonces su norma pues va a ser la norma de u por la norma de v, ¿vale? Por la norma de este vector u. Pero fijaros que la norma de c también sabemos que es igual a la norma de u por v. Por tanto, este vector u es unitario, ¿vale? Entonces tendríamos que esto es igual a la norma del vector u por la norma del vector v. Y aquí tenemos el coseno de beta, ¿vale? Porque lo teníamos aquí, ¿no? Que es el ángulo que forman A y C. Y bueno, la norma de u por v es la norma de u por la norma de v por el seno de alfa, que es el ángulo que forman u y v. Entonces nos queda esto de aquí, ¿vale? Y ahora, entonces, esto de aquí es igual a esto de aquí y despejando el coseno de beta, bueno, despejando beta, nos queda que esto es el arco coseno de la norma de u al cuadrado, es decir, el arco coseno de esto entre esto de aquí, ¿vale? Entonces esto se nos cancela, ¿vale? Y tenemos, por tanto, que esto sería como el arco coseno del seno de alfa. Beta sería el arco coseno del seno de alfa. Pero claro, el seno de un ángulo x cualquiera es el coseno de pi medios menos x, ¿vale? Y por tanto ya sustituyendo nos queda que beta es el arco coseno del coseno de pi medios menos alfa. Y esto, arco coseno y coseno son inversas y por tanto al final nos queda pi medios menos alfa. Entonces, como habéis visto, de la relación que nos estaban pidiendo, pues se puede sacar al número pi, ¿vale? A través de este ángulo alfa de aquí. Entonces, bueno, nada, con esto ya sí acabo este vídeo. Espero que os haya gustado y nada, ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, piratas.